Está en línea Juan Garitano, con quien vamos a conversar un rato. Juan, ¿cómo va eso? Buen día, tanto tiempo. ¿Cómo le va, Carlos? Tanto tiempo. De veras. Bueno, Juan Garitano fue mucho tiempo intendente de Trevelin y después lo conocimos acá, al flaco Garitano, como jefe de gabinete durante el gobierno de Martín Bussi. Estamos bien hasta ahí. Claro, sí, el último año y medio de Martín Bussi, del gobierno de Martín Bussi, yo dejé la intendencia de Trevelin y asumí como jefe de gabinete en ese gobierno, exactamente. Un año y medio más o menos, un poco menos. Un año y medio. Está actualmente en Trevelin, ¿verdad? Sí, bueno, yo he vivido toda mi vida acá, mi familia... No, pero ahora están muy agrandados los de Trevelin ahora, ¿eh? ¿Estamos agrandados? Sí, por supuesto. Sí, están agrandados, están agrandados y tienen con qué además. Ah, exactamente. Bueno, porque hay mucha gente que está eligiendo a Trevelin como lugar de destino y de residencia. Así es. Y dice, no, yo quiero ir a Trevelin, a Esquel, a Trevelin. Quiero a Trevelin. Bueno, la voy a dejar ahí porque se me va a agrandar demasiado. Bueno. Ayer hablamos con Anaí, la hija del cura segundo, Anaí segundo. Sí. Y porque nos intrigaba la historia de Alpesca, de la ex Alpesca. ¿Pero por qué nos intrigaba la historia? Porque se está hablando mucho de los cambios del arrendatario de Alpesca y en realidad nosotros decíamos, ojo, eso es una expropiación. Quiere decir que en algún momento el Estado le va a tener que pagar a los dueños de Alpesca. El tema es quién es el dueño. Bueno, todavía estaba el litigio, hace 10 años que estamos de acá para allá, nos decían ahí, a quien ayer charlamos largo y tendido. Pero hay una historia... Usted nos ha llamado porque tenía interés de hablar con este tema y nos encanta, porque claro, usted fue parte de esa historia y está bueno que nos cuente cómo llega Red Chamber a formar parte y hacerse cargo de Alpesca. Recordemos, había desesperación por parte de los propios trabajadores y de la gente que estaba en la ex Alpesca porque no sabían cómo hacer para seguir adelante. Y ahí apareció cada pájaro dando vuelta, tengo que decirlo también, que uno se agarraba la cabeza. Hasta que aparece Red Chamber. ¿Es así? Exactamente. Usted hizo una muy buena síntesis. En aquel entonces la incertidumbre sobre quiénes eran los verdaderos propietarios de Alpesca, la presión sindical y social que generaba... estar en la calle prácticamente más de 1.000 obreros de esa empresa, haber causas judiciales de todo tipo, demandas judiciales de todo tipo, y todo esto hacía que era un panorama realmente muy complejo como para encontrar desde el Estado, obviamente, desde el gobierno, encontrar alguna empresa, un grupo de empresas o empresarios que tengan la voluntad de invertir en esa empresa que, bien como usted lo decía, estaba viviendo en el caos total, tanto empresarial, porque no estaba claro quiénes eran, y hasta el día de hoy, fíjese que todavía sigue esta incertidumbre, y nadie, por decirlo así, se quería meter en un lugar donde no sabía cómo iba a salir, ¿no? Y en ese momento, obviamente, el Estado, usted se recordará, Carlos, porque yo tengo muy presente que usted era uno de los periodistas que más se informaba y más se interesaba para saber cómo estaba funcionando todo esto. El Estado provincial se hizo cargo de una especie de salario, una especie de pago a cada uno de los trabajadores de Alpesca como para sostener mínimamente la calma social, ¿no? Alrededor de 1.000 sueldos o pagos se hacían todos los meses del Estado provincial a los trabajadores que habían sido dejados, abandonados, digamos, porque ni siquiera fueron despedidos o indemnizados, quedaron de un día para el otro dando vuelta sin posibilidad de continuar con el trabajo. Entonces, bueno, en todo ese clima, aparte también hay que decirlo, y usted se recordará también, había mucha presión política, porque había... No, déjeme ayudarlo en esto. Sí. Había trabajadores que los traían desde Puerto Madryn y los ponían ahí en casa de gobierno, ¿eh?
Bueno, yo no quiero entrar en No, pero es que es parte de la historia, porque es una manera de expresión. Usted imagínese. Mire, le voy a contar algo que sucedía. Yo asumí la responsabilidad, también internamente, por ahí me decían, tené cuidado con lo que hace, fíjate, con todos los que representaban a los trabajadores de Alpesca, los delegados internos, digamos, de Alpesca, reuní alrededor de entre 15 y 20 personas que de algún modo representaban todo el espectro laboral de esa empresa, y les dije que yo una vez por semana los iba a recibir en la sala de situación de la Casa de Gobierno, e íbamos a conversar sobre toda la situación, si había alguna novedad yo se le iba a dar. O sea, y eso lo cumplí rutinariamente por un término de alrededor de 60, 90 días, hasta que pudimos resolver la situación. Bueno, perdóneme, ahora, para no irnos por la rama, yo simplemente quería decir para que la gente tenga presente el contexto de caos que había alrededor de Alpesca. Caramba, ¿no? Bueno, mil personas en la calle. Lo que sucedió con una señora que se prendió fuego. Sí, fue terrible. Lo que se vivió en esos tiempos fue terrible. Bueno, terrible. ¿Cómo aparece Red Chamber? Ahí está. Esto es lo que yo quería decirle, porque esto sí tiene actualidad por lo que yo leo por los medios. Aparece esta empresa del estado de California, de Los Ángeles, pero aparece a través de la embajada, aparece a través de la Cancillería de Estados Unidos en contacto con la Cancillería Argentina, y en ese momento los contactos son entre los embajadores de Argentina en Estados Unidos y de Estados Unidos en Argentina. Y ellos vienen con ese aval diplomático a presentarse a ver si ellos podían ser los continuadores de la actividad de Alpesca. Bueno, perdóneme, espere. Déjeme poner un paréntesis acá. Sí. Atención con esto que nos está contando Juan Garitano, que estaba como ministro, como jefe de gabinete en aquel momento de Martín Bussi. Bueno, atención con esto, porque lo que nos está diciendo Juan Garitano es que el contacto entre Alpesca, Red Chamber y Alpesca, o el gobierno provincial, es a través de la embajada norteamericana, es de cancillería a cancillería. ¿Por qué lo digo? Porque las autoridades locales, hemos hablado varias veces con Arbeleche, el secretario de Pesca, él dice, no tiene nada que ver Red Chamber Argentina con Red Chamber Norteamérica. Dice, no tiene nada que ver, como que Marcelo Mou, voy a decirlo, esto me hago cargo yo, como que Marcelo Mou es un chanta, que utiliza un supuesto contacto que en realidad no existe. Esto lo dice, sin decirlo, la Secretaría de Pesca de la provincia. Usted lo que nos está diciendo es que Red Chamber Argentina era un contacto directo con Red Chamber Norteamérica. Lo que yo le digo, Carlos, para que quede claro, el contacto de la empresa Red Chamber americana, radicada en Los Ángeles, entró en contacto con el gobierno provincial a través de las cancillerías americana y argentina. Y es de ese mecanismo, a través de un mecanismo diplomático. Al gobernador Bussi lo llamó en ese momento, no me acuerdo quién era el canciller argentino, y lo puso en contacto con esta empresa, pero como digo, ese contacto venía a través de la embajada de Estados Unidos. O sea, el canciller argentino lo llama Martín Bussi, gobernador de la provincia entonces, y a partir de ahí empieza el contacto vía diplomática en principio. ¿Cómo? Vía diplomática en principio. Claro, vía diplomática, incluso nosotros en algunos momentos, cuando sucedían algunos hechos de importancia, comunicábamos a la Cancillería para que la Cancillería también llevara al tanto de cómo iba los procedimientos. Ahora, pero para el caso del gobierno de Bussi, para ustedes en aquel momento, ¿esto debe haber sido como un regalo del cielo o no? Y mire, la verdad que sí, porque sinceramente yo veo ahora, digamos, como que las autoridades actuales pareciera que tuviesen empresas haciendo cola para hacerse cargo de Alpesca, y en aquel momento no aparecía nadie. En aquel momento todo el mundo pasaba lo más lejos posible
de esa empresa, o sea, nadie se quería hacer cargo absolutamente de nada, y bueno, y aparece esto que por la forma en que vino, como le quiero decir, porque también, usted acuérdese, Carlos, que también había muchas dudas sobre quiénes eran Red Chamber en aquel momento, quiénes son estos tipos, y encima, por ahí alguien dije, pero son chinos, ¿no? Esta gente son chinos, probablemente étnicamente son chinos, son ciudadanos americanos, tienen no sé cuántos años de historia empresarial en Estados Unidos, es una empresa importante en el contexto de las empresas pesqueras incluso del mundo, así que en ese sentido, más allá de su etnia, era una empresa norteamericana, digamos. Entonces, sí, bueno, yo alguna vez, yo hablé bastante con Marcelo Mou, a quien hace rato que no lo veo, pero yo hablé con Marcelo Mou. Nunca quiso prestarse un reportaje formal, pero he charlado mano a mano con él, digamos, he compartido una mesa con él. Uh-huh. Y le preguntaba yo justamente sobre el tema de Red Chamber, cómo es que, me dice, Red Chamber lo arrancan en Norteamérica, personas que arrancaron vendiendo pescado en la calle. Sí. Porque esto del sueño americano nos cuesta creerlo a nosotros, pero es cierto, en Estados Unidos la gente que vende, que va para adelante, que trabaja, tiene unas posibilidades de progreso que acá no lo tenemos ni locos. Claro. Esto hay que decirlo con todas las letras. Y él me decía que lograron hacer un emporio porque empezaron a tener más y más. Él se conecta, pero efectivamente Marcelo, como se lo conoce como Marcelo Mou, su origen es claramente oriental. El hombre tiene ciudadanía norteamericana, tengo entendido, porque lo he visto que ha viajado, no es que lo he visto, me consta que ha viajado a Estados Unidos, tiene también base en Brasil, digamos, son gente que ha extendido su capacidad comercial en todo el mundo, a esto voy, no. Pero bueno. Mire, creo, no quiero equivocarme, pero en algún momento Marcelo Mou me contó, él nació en Colombia, ahí aprendió el castellano, de ahí los papás se trasladaron a Estados Unidos, y empezó a trabajar en esa empresa, de muy chico, y bueno, y en ese momento cuando yo hablaba con él era una persona que tenía creo que 3 o 4 nacionalidades, digamos, colombiano, americano, sí. Chino, y no sé si no era portugués también, o brasilero, no sé, tenía como 4 ciudadanías. Bueno, en Brasil tiene asiento, así que nada, lo quiero contar porque forma parte, así que ustedes se encuentran con que Red Chamber le viene como un regalo del cielo, porque la verdad... El contacto que viene como le digo, a través de la Cancillería, y aparece como algo serio, para continuar, digamos, hacia adelante con la necesidad y la idea de poder transferir ese monstruo a alguien que lo pusiera a trabajar, ¿no? Así que ahí comenzamos con todas las tramitaciones, incluso viajaron funcionarios nuestros a Estados Unidos justamente a tomar contacto directo con esta empresa, y bueno, y ahí se empezó a armar... Bueno, pero espere, le quiero preguntar esto de vuelta, lo hago otro paréntesis. ¿Usted está recordando que en su momento viajaron funcionarios provinciales a Estados Unidos para cerrar el acuerdo? Exactamente, sí. O sea que el contacto entre Red Chamber Argentina y el contacto entre Red Chamber Norteamérica es total. Total, en aquel momento era total y era así, y la responsabilidad siempre fue de la empresa norteamericana. Claro, pues yo cuando hablo con el secretario de Pesca, que yo me acuerdo un día le dije Red Chamber, porque lo pronuncian así, y me dice, ¿qué Red Chamber? Es Red Chamber nomás, como diciendo, si ese de acá, es del barrio, que se vienen a hacer los norteamericanos. Me acuerdo que, como si fuera hoy, esa charla que es medio una tontería y algo serio, ¿no? Dice, ¿qué es Red Chamber? Es de acá, es Red Chamber nomás. Usted lo que me está diciendo es, no, mire, el contacto vino vía diplomática y además viajaron funcionarios provinciales a Estados Unidos para cerrar el acuerdo. Sí, para cerrar el acuerdo, para conocer en sitio, digamos, de qué se trataba, porque también eso era importante, visualizar qué tipo de empresa era, qué volumen tenía, bueno, era importante conocer eso, ¿no es cierto?, antes de hacer un trámite donde uno está cediendo una propiedad que también estaba, es otro capítulo todo esto, Carlos, pero también esa propiedad estaba y creo que hasta el día de hoy todavía está en la incertidumbre de no saber fehacientemente
sus propietarios, digamos, su origen, bueno, todo esto, ¿no? Sí, aparte hay demandas que están en el fuero civil y comercial en Puerto Madryn, y que llevan ya 10 años. ¿Usted tiene presente, Juan, y lo dejo en libertad, usted tiene presente cómo era la relación de los barcos? Porque hay también permisos de pesca ahí que son muy importantes. En el tema pesquero no es tan importante la planta, sino el permiso de los buques. Por eso, A ver qué pasó ahí, se cortó. Que tiene Perdóneme, se había cortado. Volvemos. ¿Me dijo? ¿Hola? Sí, no, se había cortado justo cuando iba a empezar. Cuando yo le pregunto sobre el tema de los permisos de pesca, justo se cortó. ¿Qué me iba a decir? Sí. No, lo que le iba a decir es que la cuota de pesca digamos, de merluza era la empresa que más cuota tenía. ¿Sí? Habilitada o permitida. Hola, ¿me escuchás? Sí, pero además está la discusión por las embarcaciones que tenía el pesca. Exactamente. Hay que tener en cuenta también que en el medio de todas estas situaciones que estaban sucediéndose, hubo una enorme tormenta marítima en Puerto Madryn. Los barcos se soltaron de los amarres que tenían en el muelle y varios de ellos se destruyeron en la costa. Y que terminaron funcionarios denunciados por esto y condenados además. Exactamente. Claro. Exactamente. Bueno. Debe ser el único antecedente judicial en la historia de la justicia del mundo donde se lo condena a un funcionario porque no ató un barco en una tormenta. Sí, una cosa muy extraña lo que pasó en esa época. Bueno, pero eso, ¿sabe qué? Eso tiene un nombre. Eso es el poder político cuando tiene total gobernanza sobre el poder judicial. Es un gran problema que tenemos en este país, en esta provincia, en todos lados. El poder político termina manejando la justicia. Después los señores se ponen y se enojan cuando uno lo dice, me importa un rábano, pero hay ejemplos, este es uno, a patadas. Sí. Si fue negligente o no fue negligente, yo no estoy defendiendo a Gabriela Dufaux porque ni la he visto 2 o 3 veces en mi vida. Pero como usted bien lo sintetiza, y acá se hizo una denuncia que terminó de esta manera. Bueno, estimado, gracias por este testimonio. No sé si desea agregar algo más. Lo que yo quiero decir, esto originalmente fue una tramitación que vino a través de los mecanismos administrativos y operativos que corresponden, digamos, porque viene una empresa extranjera, viene a través de la embajada, a través de la cancillería, y ahí empieza a funcionar. Después de ahí, de aquel momento hasta hoy, si han habido incumplimientos, si el contrato no se ha cumplido, si se ha cumplido parcialmente, si ha habido algún otro tipo de cosas, bueno, habrá que ver en la historia esta, desde ahí hasta hoy, cómo ha sucedido. Pero yo quería como advertir, porque estaba viendo que por ahí se estaba operando la posibilidad de que esta empresa caducara sus contratos. Estaba advirtiendo de algún modo, queriendo advertir, si vale decirlo, de que esto originalmente tuvo tramitación a través de los gobiernos de Argentina y de Estados Unidos. Bueno, ahí está, gracias Juan, Juan Garitano, ex jefe de gabinete de gobierno de Martín Bussi. Atención con lo que está diciendo él, que es muy importante porque dicen que parte de la buena sintonía que hay del gobierno nacional argentino con el gobierno norteamericano tiene que ver también con esto. Los norteamericanos defienden los intereses de como debe ser, caramba, de su país en el resto. Lo defienden, como debería ser el presidente argentino defender los intereses de las empresas argentinas en otros lugares del mundo, porque así funciona la cosa. Y dicen que este fue también un motivo de algún chisporroteo, de alguna controversia, pero nos quedaba la duda a partir de la charla que tuvimos con Arbeleche, el secretario de Pesca de la provincia. Y no, dice Juan Garitano, fue de embajada a embajada la cosa.